la Biblia habla en hubo un versículo que Cristo dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Eso fue en Juan 5:8. No tenemos que ir ahora en esa parte. Solamente es lo que estoy usando como base. Eh, y habla de un paralizado que estaba tratando de ir a- al agua y nadie le ayudaba. Cada vez que él quería bajar, am, siempre alguien se le adelantaba. am, Ahí está. Siempre alguien se le adelantaba o no había quien lo ayudara. Y ahí fue cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Alguna vez te has quedado dormido encima de tu brazo? ¿Cuántos han hecho eso? Muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando nos dormimos con nuestro brazo debajo de nosotros? El brazo se duerme. Se corta la circulación. Se pone mongo. Ah, por la manera en que yo duermo, por mi sleep apnea, casi siempre duermo boca abajo o de lado, usando mi brazo, y a veces me levanto para apagar la alarma, y mi brazo ya está tan dormido que literalmente que tú estás moviendo como si fuera un maniquí de plasticina, porque no le puedes dar al botón. Por más que tú tratas, no puede. Y pues sí, se te corta la circulación y es como si tuvieras un tipo de parálisis. Ahora, en la versión con la que voy con esta clase, la versión de la parálisis espiritual, am, lo pongo de esta manera. A veces estamos, vamos a suponer, estamos manejando, ¿verdad? Estamos manejando, bueno, estamos limpiando en la casa, sea como sea. Estamos manejando y estamos cantando, qué sé yo, hay que alabar a Dios y hay que amarnos los unos a los otros y el que no ama no es de Dios porque uno tiene que amarse, amémonos unos a los otros. Después alguien te pasa por el camino y le gritas, ¡idiota! Y vuelves a cantar. Y hermanos, amemos unos a otros porque el amor es de Dios y aquello, y todo el que ama es nacido de Dios. Ah, Ese es el estilo de parálisis espiritual que vamos a estar hablando hoy. Hay momentos en nuestra vida, ya sea que lo hayas pasado o tal vez lo vas a pasar. No digo que los estés pasando por estos mismos momentos, porque usualmente cuando estamos sufriendo en el momento de una parálisis espiritual, nuestro mismo pecado, nuestro mismo orgullo nos hace ciegos a ver lo que es eh, eh, la verdad. Y para eso, déjame ver si tengo... no, eso no es. Para eso vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 11, y vamos a ir del 11 hasta el 12:10. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 1 en adelante, y vamos a continuar hasta el 12:10. Así, déjame ver cuántas personas hay aquí. Un segundito. Ah, ok, Ah, comenzando en versículo 1, dijiste. sí, del 1 en adelante. Vamos a hacer entonces 2 versículos por persona.
Tal vez eso es chiquitico, muy chiquito para otras personas. Ahí está bien. ¿Alguien que me pueda leer de dos versículos cada persona? ¿Quién va a ser primero? Yo leo. Dale, Nelida. Y yo después. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Al atardecer se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Mecho. El 3. Ok. 3 y 4. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. De la casa del rey. El 3 y el Y 4, Mecho. Oh, I'm sorry. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el hitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. 5 y 6. ¿Quién es el otro? Yo, Nana, Dele, Nana. 5 y 6. en el 6, 5 y 5 y 6. 6, Ya. consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Gracias. 7 y 8. Yo, Dele. Ok. cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Doris. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, le dijeron, Urías no bajó a su casa. David dijo a Urías, ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? 11 y 12. Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por su vida y la vida de su alma, no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías, quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, y lo embriagó. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab. Le envió por mano de Urías. Nelida. ¿Cuál era, Sammy? 15. 15. 15 y 16. Ok. En la carta había escrito, pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él, para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Mecho. ¿Cuál es que voy a leer? 17 y Que me 18. Oh, ok. Ok. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron
Y murió también Urías, el hitita. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra. El 19. Yo voy con el 19. Dale, Nana. Ok. Sí. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabe de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabía lo que suele arrojar desde el muro? Doris. El 21. Doris. Cyrus. Oh, Cyrus. 21. Cyrus 21. Sí, ok. ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? Porque se acercaron tanto al muro. Entonces le dirás, también su siervo Urías, el hitita, ha muerto. Partió pues el mensajero y llegó e informó a David todo lo que Joab le había enviado a decir. Doris. Y el mensajero dijo a David, los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra sus siervos desde la muralla, y algunos de los siervos del rey han muerto, y también su siervo Urías, el hitita, ha muerto. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Looks like John McDonald has arrived, so I'm gonna give me a second. I'll switch to Spanish and English, and then I'll read 11:27 and go to chapter 12. Okay. So let me get Sorry, That's okay. I just got home from the airport. So You're good. Okay, so it's all good. Sam was upset that he couldn't do it in bilingual, but now he's going to be happy. Okay, so we're almost there. Going to get the New American Standard and the Nueva Biblia Las Americas. I'm going to read the last verse of 2 Samuel 11, then we'll go to chapter 12. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa. Ella fue su mujer y dio a luz un hijo, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Nelly, da la 2 y 3. Dos y tres. El rico tenía muchas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Mecho. Ok. 4 y 5. Ujú. Ok, ahí veo mejor. Vino un viajero a visitar el hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la
corderita de aquel hombre pobre, y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo, ¿verdad? Dice, ok. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Bueno, Nana, 6, 7. Nana. Abre su micrófono, Nana, por favor. Yo pensé que lo tenía abierto y estaba leyendo. El 6 y 7, ¿verdad? Ajá. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí pues rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. 8 y 9. Cyrus. Yo también entregué a tu ciudad la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías, elitita. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya. Y a él lo has matado con la espada de los... no puedo verlo. Amonitas. Amonitas. Ok, ahora sí. Amonitas. Último 10, Doris. Voy a compartir. Ok. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y ha tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Gracias. David, si puede volver al principio del capítulo y ampliarlo para que enseñe más versículos. Voy a hacer un pequeño resumen para John. So the title for today is spiritual paralysis. I gave the example that when you fall asleep with your arm under you, it falls, kind of, it's like a paralysis. You cannot move it. It feels different. But it's not the kind of paralysis. It's the thing I was starting with, but it's not the paralysis I was talking about. I gave an example, like sometimes you're driving and you're singing, we have to love each other because that's what God says. And all of a sudden somebody cuts you off and you call them stupid. And then you go back and singing because God says that we have to love one another because that's what God says. That kind of spiritual paralysis. That's what we're talking today. And I gave the example of King David when he saw the woman through the window. Ahora, volviendo a esto, going back to this, ¿alguien me puede dar un pequeño resumen rapidito de lo que sucedió? Somebody can give me a very small summary of what exactly happened with David in here. Anybody? David, por no irse con sus soldados para la guerra, se quedó en su casa. Se puso a estar mirando por donde no tenía que estar mirando y vio a esa mujer bañándose. Ahí entró el deseo por los ojos. Hasta, lo voy a resumir todavía más. Entró un deseo tan grande que hasta hizo que mataran al esposo para él quedarse con ella. Después el Señor mandó a Natán a decirle que la historia de la oveja y eso, y que ese que había cogido la oveja del pobre era él. O sea que Dios lo vio. Dios te ve, Dios te ve.
Yeah, correcto. In her short summary, instead of going to war, King David went to, he stayed at home, doing nothing, walking side to side, and decided to look through the window and end up seeing, the woman washing herself and whatnot. And that's where the desire came in. And not only he slept with her, no solamente él se acostó con ella, a pesar de que fue un buen resumen, it was a good summary, ella terminó encinta. She ended up getting pregnant. Y en vez de él tomar responsabilidad, instead of him taking responsibility, él quería que su esposo, el esposo de ella, pensara que en algún momento se acostó con ella y terminó encinta. He was actually telling her, kind of like trick your husband when he comes back from war, to make him believe that once you say that you're pregnant, that child is his. So no, antes de cometer el asesinato, before he committed murder, he wanted to trick Uriah. Él quería engañar a Urias. Hizo que la mujer de él le mintiera de alguna manera para que él pensara que el hijo iba a ser de él. He wanted to trick him to believe in that, taking away responsibilities, quitándose su responsabilidad que él tenía que hacer. Como eso no funcionó, that did not work, entonces él tomó el siguiente paso de mandarlo a la guerra para que muriera. Since that did not work, he took the next step, which was to take him to war, knowing that he was going to die in the front of the battle. David fue un... ¿Por qué es David conocido en la Biblia? Que es una de las un adjetivo que describe bien que es conocido por David. What is a good adjective that people use when we're talking about David, King David? What is a good adjective? Corazón conforme a Dios. He had a heart According to God. According to God, yeah. Algo más. Something else. When we talk about David, what comes to mind? What is an adjective that we know about him? Que él era guerrero también. He was a warrior. Valiente. Yeah. He had courage. Yeah. Anything else? ¿Algo más? En la Biblia dice mucho de que David tenía algo grande por Dios. And the Bible says that David had something big with God. What was that? ¿Qué era eso? Comunión. Que no importaba quién estuviera en medio de él. It doesn't matter who was in front of him. If you were talking about my God, si tú estabas hablando de mi Dios, él tenía algo. Celos. Un celo. Él tenía is that zealous, right? Jealousy. He was jealous for God. He was jealous for God. Él tenía una pasión por Dios. He had a passion for God. He, to the point, al punto de que cuando él simplemente fue un, se me está olvidando el español, el que lleva las ovejas. Pastor. Él simplemente era un pastor. Since he was just a young shepherd. Cuando supo de que los filisteos estaban burlándose del pueblo de Israel, when he knew that the Philistines were making fun of the Israelites, and not only that, but their God, our God,
he felt that anger. Él sintió ese enojo, ese amor, that love, ese mismo amor y enojo que sintió Cristo cuando volteó las mesas. That same love and anger that Jesus felt when he, put upside down flipped the tables, when he flipped the tables. So, that jealousy, ese celo, ese amor, esa pasión, that passion, that love that he had for God is something that we know David a lot from. Eso es algo que conocemos mucho a David, de que era un guerrero, literalmente un guerrero. He was literally a warrior. Cuando tú realmente estudias la vida de David, when you really study the life of David, como un joven, vamos a decir, tierno, amable, que trataba las ovejas. When you speak about this young man who was so humble and kind, and he was taking care of the sheep and all that, and the herd. Y después tú ves cómo transformó su vida, and then you see how he transformed his life. Que lo único que él veía era matanza 24/7. The only thing that he knew was is fighting for God and blood and battles and death 24/7. La vida de David fue bien dura. The life of David was very hard. Y él tenía un gran conocimiento de Dios, and he had a lot of knowledge of who was his God, and he knew what he was standing for. Él sabía lo que estaba defendiendo, la palabra de Dios, su pueblo, the word of God, his own people. Él realmente representaba lo que uno podría pensar como si fuera un superhéroe. That would be like something that we might call a superhero nowadays. Pero con todo ese conocimiento, with all that knowledge, vemos a un rey aburrido. With all that knowledge, we see a king that is bored. Y en vez de ir a guerra como él tenía que hacer, como él siempre hacía, and instead of going to war like he always was going, he decided not to. Él decidió que no. Sea que sea la razón, whatever was the reason, he decided not to. Hay un dicho, no creo que esté en la Biblia. I know there's an old saying, I don't think it's in the Bible. Cuando habla de speak about idle hands, cuando habla de las manos que están sin hacer, que no están ocupadas. Y eso fue lo que pasó con David. That's what happened with David. He had nothing better to do. Él no tenía más nada mejor que hacer. Pero a pesar de esto, sí tuvo la tentación. Yeah, he had temptation. Se dejó llevar. He let himself go. Pero en vez de refrenar, instead of, refraining himself, él sabía que ya había pecado. He knew already that he sinned. But again, de nuevo, él está en una parálisis espiritual. He's in a spiritual paralysis. Cuando tú sabes que está mal, when you know it's wrong, y como quiera lo haces, and you still do it. Y se dejó llevar. Esa fue la primera chance de tratar de resolver el problema que hizo. That was the first chance he had to solve his problem, of the sin that he committed. La segunda prueba fue cuando ella terminó encinta. The second test was when she ended up pregnant. Y en vez de resolverlo, él quiso engañar a Urias. The second test was when she got pregnant. Instead of solving the problem like a rightful person, like a follower of God, he decided to trick Urias with a lie. No funcionó, it did not work.
Y después se fue el tercer chance. En vez de resolverlo, instead of solving the problem, decidió mandar a Urias a ser aniquilado, sabiendo que iba a morir. He decided to take Urias up to the front of the battle, knowingly that he was going to get killed. Y después viene el profeta. And then comes the prophet. Para decir una historia simple, to say a simple story. Ustedes se acuerdan de Balaam. You guys remember about Balaam? Balaam, I think it is. Él se puso a pelear. He started fighting. ¿Con qué le empezó a pelear? Well, what he started fighting with? The donkey. Oh, y la cosa es, the thing is, las personas que tienen mascotas entenderán. The people that have pets will understand. Cuando yo hablo con mi perra, when I speak with my dog, you know, see it very clearly, yo pretendo que ella me habla a mí. I pretend that she's talking to me. Yo sé que ella no habla conmigo. I know she doesn't speak to me. But Balaam está teniendo una conversación entera. He's having a full conversation with a donkey. That's how deep he was on his paralysis. Eso es cuán profundo él estaba en su parálisis espiritual. Que está teniendo una discusión entera con un burro. Y te pone entonces a pensar, and it makes you really think, ¿quién era el burro? And it really makes you think who was the actual donkey. I don't think it goes well in English, but it's still in Spanish does. Yeah, you still understand. Y eso fue lo que pasó con David. And that's what happened with David. Él tenía el conocimiento entero que Dios le había proveído. And he has a lot of understanding of what God stands for and the truth and the things that you have to follow, the right and the wrong. No solamente él es un adulto, he's not only an adult, él es un rey, he's a king. Se supone que no solamente tengas tu propio conocimiento, pero también un conocimiento de líder. Y no solamente de líder, sino de un seguidor de Dios. It's not only the knowledge that you have as an adult, but as the knowledge that you have as a king, as a leader, as a follower of God. But he was still in that paralysis. So when somebody comes telling him the story, así cuando el profeta vino a decirle la historia, él estaba tan paralizado, he was so paralyzed spiritually, que no entendían que estaban hablando de él. He did not understand that they were speaking about him. Ah, no, esa persona tiene que pagar el doble, tiene que ser aniquilado. Oh no, that person has to pay double. It has to be killed. What he did was unforgivable. Lo que hizo esa persona era imperdonable. Para que después el profeta le diga, tú sabes de quién estoy hablando de ti. So then the prophet said, you know who I'm talking about? I'm talking about you. Y yo no sé ustedes, pero cuando uno es chiquito, I don't know about you, but when you're little, and tú tratas de mentir a tu padre o a tu madre, and you try to lie to your mother or your father, y después ellos te dicen a la cara que sabe que fuiste tú. And then your father or your mother tells you on your face that they know it was you. So se pueden imaginar la cara pálida de David. So you can imagine the pale face of David when the prophet said, I'm talking about you. Usualmente cuando pecamos, no salimos de esa parálisis hasta que nos hacen sentir
o ver que estamos mal. Sometimes when we're in this paralysis, we don't feel anything until someone shows or tell us that we are in spiritual paralysis. So, se pueden imaginar David tal vez llorando, pidiendo perdón. So you can imagine David probably crying, asking for forgiveness. Pero él estuvo en una parálisis espiritual, but he was in a spiritual paralysis. Now let me get 1 second my thing in the language. 1 second. One second, so the computer is like freezing. Oh, okay. It doesn't want to open for some reason. All right, I'll try my best. Sometimes it might be hidden behind Zoom or something. Oh, there it is. That's true. Found it. Okay. There it is. Okay. En nuestras vidas ocupadas es fácil quedar atrapados en el ajetreo y el bullicio diario. Podemos concentrarnos tanto en nuestras propias necesidades y deseos u objetivos que sin querer pasamos por alto el impacto de nuestras acciones a los demás. Es posible que estemos tan concentrados en nuestro propio mundo que no podamos ver el panorama más amplio. In our busy lives, it's easy to get caught up in the daily hustle and bustle. We can become so focused on our own needs, desires, or goals that we inadvertently overlook the impact of our actions on others. We may be so focused on our own world that we fail to see the bigger picture. Otra razón podría ser que nos volvemos insensibles a ciertos comportamientos o situaciones. Por ejemplo, si estamos constantemente expuestos a influencias negativas o rodeados de personas que realizan acciones dañinas, podríamos comenzar a ver a estos comportamientos como normales o aceptables. Es como si nos volviéramos insensibles ante lo incorrecto de esto. Another reason could be that we become desensitized to certain behaviors or situations. For example, if we are constantly exposed to negative influence or surrounded by people who engage in harmful action, we might begin to view those behaviors as normals or acceptable. It is as we become desensitized to the wrongness of all. A veces también podemos experimentar una falta de empatía o comprensión. Podríamos tener dificultad para ponernos en el lugar de otra persona y comprender que verdaderamente las consecuencias de nuestras acciones. Esto puede llevar a una conexión entre nuestro comportamiento y su impacto a los demás. At times, we may also experience a lack of empathy or understanding. We may have difficulty putting ourselves in someone else's shoes and truly understanding the consequences of our actions. This can lead to disconnect between our behavior and the impact upon others. Además de factores externos como las normas sociales o la presión de los compañeros,
pueden influir en nuestro comportamiento y hacernos ignorar o restar importancia a lo incorrecto de nuestras acciones. Podríamos ajustar a ciertas expectativas o seguir la corriente de la multitud, incluso si esto significa comprometer nuestros propios valores o ignorar lo que sabemos que es correcto. Additionally, external factors such as social norms or peer pressure can influence our behaviors and cause us to ignore or downplay the wrongness of our actions. We might conform to certain expectation or go with the flow of the crowd. Even if that means compromising our values or ignoring what we know is right. Sorry. David fue conocido por su inmenso celo y amor hacia Dios. David was known for his immense zeal and love towards God. De cómo defendía su nombre y la palabra de Dios. Of how he defended God's name and his word. La ansiedad y la inquietud provocadas por un vacío espiritual se conoce como parálisis espiritual. The anxiety and restlessness caused by a spiritual void is known as spiritual paralysis. La parálisis espiritual puede ser un sentimiento destructivo para el alma y casi intolerable, provocado por el pecado o por la duda o por el desenfocar su objetivo principal, que debe ser Dios. Uno de los efectos del pecado es la parálisis espiritual. Pero también puede ocurrir cuando alguien tiene demasiado miedo o vacilación para pedir ayuda a Dios. The anxiety and restlessness caused by spiritual void is known as spiritual paralysis. Spiritual paralysis can be destructive and almost intolerable feeling for the soul, caused by sin or doubt, or by blurring your main objective, which must be God. One of the effects of sin is spiritual paralysis, but it can also occur when someone is too afraid or hesitant to ask God for help. Es importante recordar de reconocer cuando estamos haciendo mal o cuando estamos dejando de preocuparnos por las cosas. It's important to remember and recognize when we are doing wrong or when we have stopped caring about doing what is right. Necesitamos tomarnos tiempo de reflexionar nuestras propias acciones. We have to take the time to reflect our own actions. Y cultivar la empatía puede ayudarnos a liberarnos del ciclo de la ignorancia y la indiferencia. Cultivating empathy can help us free ourselves from the cycle of ignorance and indifference. Es fácil decir cuando otra persona está mal. It's very easy to say when somebody else is wrong. Cuando una persona está desconectada con Dios, when somebody is disconnected with God. Es bien fácil cuando lo vemos en otra persona. It's very easy when we see it on somebody else. Pero cuando nosotros estamos desenfocados con Dios, but when we are not focused with God, it can be very difficult to see by ourselves. Puede ser algo bien difícil de ver por nosotros mismos.
al igual que David, just like David, un ser que desde el principio se le instruyó la palabra. A man that from the beginning he had the word of God. I'm not mistaken through his mother, si no me equivoco por su mamá. Y aún así, con todo lo que él luchó y demostró por Dios, él sufrió parálisis espiritual. And even with all that love and zealous and passion for God, he suffered a spiritual paralysis, and he was separated in a way from God. Y él estuvo separado espiritualmente con Dios en esos momentos. Otro de los grandes ejemplos fue Saúl, King Saul. That's another example. Como él, ya Dios no lo miraba con los mismos ojos. It's a good example of how God did not see him with the same eyes. Se volvió un ser distinto. He became a different person. Ahora, igual que el pueblo israelita, just like the Israelites, que Dios les siguió dando oportunidad y oportunidad y oportunidad para que cambiaran. That God gave them that opportunity to change over and over and over and again. Ellos sufrían de parálisis espiritual cuando llegaba el ciclo. They suffer from that spiritual paralysis when it came that cycle. Ese ciclo que nos enseñaban en las clases de niños, the cycle that he teaches us on the children class. You sin, then tú pecas, y eres castigado, and you suffer the consequences. Pides perdón a Dios, you ask God for forgiveness, Dios te perdona, God forgives you, y como estamos bien, and because now we're feeling good, volvemos a pecar, and we go back to sin, y volvemos al mismo ciclo, and we become with the same cycle. And just like the Israelites, we do the exact same thing. So when somebody tells us, you know that you did this and such wrong, cuando alguien nos dice, tú hiciste esto y esto y lo otro malo, nos toma trabajo realmente admitir de que estamos haciendo mal. It takes us time, and sometimes we never reach to that point, to see that we're doing wrong. Como todas mis clases, like all my classes, principalmente la estoy dando para mí. I first of all giving it to myself, porque sé que me ha pasado varias veces, because I know it happens to me many times. Cuando estamos tan envueltos en nuestras propias vidas, en este mundo que se supone que sea pasajero, when we are so entwined in our lives, in this world that is supposed to be just a passing, a stop place. It's not our permanent home, no es nuestra casa permanente. Y nos estamos tanto envueltos en nuestra vida cotidiana, and we're so entwined with our daily basis that nos olvidamos de que somos seres espirituales y tenemos que ir un día a ser juzgados. We forget that we're spiritual beings, that one day we're going to be judged. Por eso es que tenemos que estar siempre como las 10 vírgenes, las 5 que fueron sensatas. We have to be like the 10 virgins, the 5 of them that were the wise ones. De siempre estar preparado, to always be prepared. No importa cuánto conocimiento, tiempo hemos estado
en la iglesia. It doesn't matter how much we know about the Bible or how many years we've been in the Bible. Todos caemos. Tal vez la piedra que te hace caer a ti no es la misma que le hace caer a la otra persona. Maybe the little pebble or stone that makes you fall doesn't make the other person fall. But we all fall. Todos caemos. Y tenemos que pedir a Dios de que nos ayude a abrirnos los ojos, a ver cuándo decimos mal y cómo poder resolverlo. No quedarnos ahí, sino también buscar una manera de cómo resolver el problema. To ask God to actually help us to see what we're doing wrong and help us to fix it, not to just stay there and wallow on our, suffering, but to find a solution. Aquel que robe, no robe más, sino que haga algo bueno con su mano. That person who used to steal, don't steal, but don't stop there. Do something good with your hands. So si tratando de poner nuestro enfoque en Cristo, trying to put our focus on Christ, para tratar de no desviarnos, to try not to take the wrong way. Pero si aún nos desviamos, lo cual haremos, but even if we, take the wrong turn at some point, which we all will do, que Dios nos ayude a volver al camino correcto, that God can help us come back to the rightful place. Porque va a ser bien triste que nos pongamos tan ciegos como la mujer de Lot, que quiso volver atrás. Because it's going to be very sad if we decided to turn our back, just like the wife of Lot decided to do when she looked back. Esto es para que nos ayudemos nosotros mismos. This is to help us on our own. Que nos reflexionemos, that we might reflect. Mañana es conocido como el Día de Acción de Gracias. Tomorrow is known as Thanksgiving Day. Y reflexionamos en las cosas que tenemos. Usualmente la gente que menciona son cosas materiales. Usually people give thanks for the material things that they have. Pero sería un buen momento de reflexionar si realmente hemos estado en el camino correcto, si en algún momento nos hemos desviado y si hemos tratado de resolver esos momentos que nos desviamos. No solamente olvidarlo, sino tal de resolverlo. It will be a good time to focus and, reflect if we are in the rightful path. If at some point we took the wrong step, the wrong path, that if we did anything to fix that wrong path, or we just forgot about it, just to, like David did, y realmente poner nuestros problemas y nuestro enfoque en Cristo, and to take all our problems, and our focus on Christ. So antes de que pierda la voz, vamos a hacer una oración. So before I lose my voice, let's make a prayer. Amadísimo Dios, Padre Celestial, dear God in mighty heaven, gracias por tu palabra que está llena de tanta sabiduría. Thank you for your word that is so full of knowledge, so full of wisdom. Gracias, Señor, que está lleno de personajes en la que podemos vernos nosotros mismos. Thank you, God, that the Bible is full of so many people, so many characters that we can feel some kind of connection.
que podemos relacionar nuestras vidas o nuestros problemas con cosas que están en la Biblia, that we can relate things or problems that are in the Bible with our own lives. Para una vez demostrar que este es un libro para resolver cualquier tipo de problema que hay en este mundo. To show once and for all that this book is so full of knowledge that can solve any kind of problem in this world. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos. Help us, God, to be focused on you. Y si de alguna vez caemos, que nos ayudes a volver a tus caminos. And if at some point we ever fall, that you might help us get up, fix it, and keep walking forward. Te damos gracias por todo. En nombre de tu Santo Padre. We ask you all this in Jesus' name I pray. Amen.